un tema, ¿vale? Un estudio, el primer estudio que veo de forma rigurosa en el tema de si la IA mejora la productividad de los programadores. Es un tema que llevamos hablando desde hace bastante tiempo. De hecho, si os acordáis, en enero, Mark Zuckerberg lanzó la bomba de que en Meta iban a reemplazar todos los ingenieros de nivel medio con inteligencia artificial antes de que acabara el año. Estamos en agosto y no sé qué tal le va la cosa, luego hablaremos un poco más de Zuckerberg, pero no sé qué tal le va la cosa. O a ver si sus inversores dicen lo mismo o no. Volviendo al estudio. Es un estudio el más grande hasta el momento y más riguroso hasta la fecha sobre este tema. Es de la Universidad de Stanford. Se llama Measuring Determinism in Large Language Models for Software Code Review, o sea, para revisión de código. Y lo han hecho sobre más de 100.000 desarrolladores de 600 empresas distintas de todos los tamaños, grandes, pequeñas y medianas, desde startups hasta gigantes como consultoras o como incluso big techs, ¿vale? O sea, realmente es un montón es un estudio bueno, ¿vale? Entonces luego tiene miles de millones de líneas de código reales sacadas directamente de repositorios totalmente privados. Y aquí es donde se sale lo importante, ¿no? Donde no se basaron en encuestas de cómo de productivo te sientes después de escribir código con IA, que eso sería subjetivo, ¿no? Ni en métricas engañosas como número de commits o pull requests, que eso tampoco sería óptimo, porque yo si una cosa me he dado cuenta que programando con IA, mentalmente, no sé si a ti te pasaba o si te pasa, que tú comiteabas como backup. O sea, muchas veces no se tiene que hacer así, no es la idea de los commits, ¿no? Que tú comiteabas como backup porque ese día ya habías acabado de trabajar. Pero la idea de un commit es que comiteas cuando has acabado una parte del código. Pero como programas con IA mucho más rápido y haces funcionalidades mucho más grandes, no te hace... No, o sea, comitear es como parar el flow, ¿no? Como parar el byte, entonces comiteas menos. Entonces, claro, comitear tampoco es una métrica buena para saber si eres más productivo, ¿no? De hecho, creo que, no sé, hace un tiempo, creo que era una métrica de saber si el programador era productivo, ¿no? Y se utilizaba en algunas consultoras y yo lo encontraba, bueno, totalmente absurdo, pero bueno. Entonces, el responsable del estudio, Yegor Denisov, que de hecho yo me enteré de este estudio por una conferencia que dio, demostró que, bueno, se hizo famoso porque hizo otro estudio donde decía que el 10% de los ingenieros eran fantasmas. O sea, eran ingenieros que cobraban sueldo, pero prácticamente no aportaban nada a la empresa. ¿Vale? Que el 10% de los ingenieros en una empresa tecnológica eran fantasmas. ¿Vale? Y esta vez ha vuelto con otro take, con otra frase que dice: la IA sí ayuda, pero no tanto como nos están vendiendo, como no tanto como nos se promete. ¿Vale? Entonces, no sé qué opinas sobre esto. ¿Tú eres más productivo o no con inteligencia artificial? Yo diría que sí, incuestionablemente, porque me quita el trabajo idiota Vale. de encima, sobre todo al principio, ¿vale? Yo antes ya comiteaba mucho, en parte por manías y por deformación personal. Yo he escrito mucho código que no solo se tenía que ejecutar, sino que alguien iba a tener que estudiarlo. Entonces yo quería asegurarme que tenía digamos, Paz. una secuencia de pasos fácilmente digeribles y muy bien representados, ahí que no tuviera que estar. Entonces yo hacía rebranch perdón, remerge. Probablemente la única persona que usaba esa porquería porque quería tener el historial en perfecto orden, porque un montón de gente iba a estudiar a partir de él y quería a facilitarle la vida. Ahora con esto es que está chupado. Yo tengo un script, hay un montón de estos que te genera el mensaje de commit mejor de lo que harían muchos humanos. Entonces, sí, me quita mucho trabajo al principio, que en mi experiencia es donde más tiempo pierdo, ¿vale? Desde que tienes el walking skeleton, ¿no? hasta que ya has decidido más o menos por dónde quieres tirar y ya puedes empezar a producir. ¿Dónde falla esto? En mi impresión, no tengo datos todavía porque no lo he usado así de forma extensiva en proyectos grandes todavía. Es precisamente cuando ya tienes una base de código más o menos grande. Intuyo que es fácil de arreglar aplicando buenas técnicas de ingeniería, Vale. que es encapsular, no tener una base de código que sea un show-off inmenso,
sino romper en módulos que sean fácilmente metibles en la ventana de contexto. Insisto, no lo he comprobado, pero sospecho que sí. Ahora, si tu código es un desastre y un mare magnum, ahí lo único que funciona es la mente humana, hoy por hoy. Y no cualquier mente humana. Ahí los que pueden manejar esto son precisamente los programadores más brillantes y más experientes, que tienen esa habilidad innata para poner orden en el caos que otro cantamañanas ha generado. Ese cantamañanas puede ser tú hace 3 meses. Entonces, es una herramienta y ¿a quién le va a ir mejor? Coño, el que sea más listo y la use mejor. Entonces, creo que no hay nada nuevo aquí dentro. No. Será muy útil para todo el mundo mientras el contexto es pequeño. Si tú tienes cuidado y creas tu código de una forma que sea inteligible, una ventana de contexto pequeña para que lo pueda entender una máquina, un humano o un junior que llegue, pues muchísimo mejor. Y si no, pues es como la rueda es muy útil, pero si tú haces una cuadrada, no te va a servir de nada. A ver, yo... Sí, no, para ti, o sea, tú dices que es útil para crear justamente la parte de la grande, ¿no? La arquitectura... No, no necesariamente. Yo digo que para mantener su utilidad y mantener el contexto pequeño, que no se desborde, lo que tienes que hacer es, a medida que vas creando tu software, no, construirlo con orden, con módulos, componentes a lo mejor reutilizar, cosas pequeñas que puedas abstraer el resto y centrarte solo ahí. Entonces, ahí te va a ser más fácil para ti entenderlo y le va a ser más fácil a un LLM, que tiene mayores restricciones de contexto. Entonces, yo creo que se puede mantener la utilidad a medida que el proyecto crece, pero tienes que aplicar lo que en el fondo ya tenías que aplicar, que son medidas de buena ingeniería de software. Vale, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero, te acabo de decir los datos del estudio y luego te doy mi opinión, ¿vale? Lo primero, el estudio que dice que en promedio la productividad es un 15% real, 15%, no el 2000 que se prometía, o no sé cuánto se prometía, pero 15% es, bueno, es suficiente, está bien, ¿no? Es un número bastante gordo. En proyectos nuevos con tareas simples, los beneficios son espectaculares, 30 al 40% más rápido. Y ojo, lo repito, proyectos nuevos con tareas simples, o sea, MVPs, pruebas de concepto, hasta ahí. Pero en proyectos complejos, antiguos o llenos de dependencias, la mejora cae o casi a cero. O sea, la productividad es casi cero, incluso negativo. O sea, que la productividad baja. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se habla en el estudio que se llama el retrabajo. La IA genera código muy rápido, pero muchas veces hay que revisarlo porque, claro, si es una estructura de microservicios, como no tiene visión de todo el código, de todos los servicios, porque no se lo has dado, porque dices, o sea, no puedes hacer todo el volcaje tuyo de cómo está montada toda la arquitectura, porque es que estarías un mes quizá, o toda la documentación, aunque se la pasara, se perdería. ¿Vale? Entonces, en proyectos muy grandes hay que corregir código, hay que borrar funciones que se repiten, mete variables que no se usan, luego no las borra, importa librerías y luego no las borra. Ese tipo de cosas que hacemos nosotros manualmente por limpieza de código, él no las hace. Y ese tiempo adicional que requiere de revisión de código convierte el programar con IA con una productividad que se ve incluso reducida. También depende del lenguaje, dice el estudio. Con Python, Java o JavaScript la IA es una ayuda real, pero en lenguajes, iba a decir poco populares, pero no son poco populares, como COBOL, Haskell, Elixir, todos estos lenguajes que no hay tanta literatura en Internet, hay menos datos en Internet, puede ser incluso un obstáculo porque empieza, te digo, a mezclar código, mete shells por medio, PowerShells también ahí, scripts hechos en Visual Basic Script, se vuelve loco, ¿vale? Entonces, hay proyectos que sí y hay proyectos que no. Entonces, aquí la metáfora es sencilla, ¿no? La IA es como un becario súper entusiasta que quiere trabajar y que tiene muchas ganas de trabajar, te saca trabajo rápido, pero si le das un sistema complejo con años de historia o con muy legacy,
te devuelve caos y, bueno, lo que te daría un junior que le acabas de dar un sistema antiguo y viejo, más o menos lo que llevamos tiempo diciendo.